En este tutorial crearemos esta composición, para lo que utilizaremos los recursos que encontraréis en un link de descarga en la descripción del vídeo. Espero que os guste y sigáis viendo mis vídeos. Gracias. Vamos con el tutorial. Hola, bienvenidos a mi canal y gracias por estar aquí compartiendo vuestro tiempo para ver este nuevo tutorial, que espero sea de vuestro agrado y sobre todo que os resulte interesante y paséis un rato entretenido haciéndolo. Comenzaremos creando un documento nuevo. 1920 por 1280 píxeles, 100 píxeles pulgada de resolución. Y vamos a traer de la carpeta de recursos las nubes 1, que las vamos a deformar presionando mayúsculas. Vamos a subir esto hasta arriba completamente. Ahora, para despejar un poco más el cielo y para que no coincida con otras nubes de otros tutoriales, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a personalizarlo un poco esto, presionando mayúsculas Alt. Vamos a darle bastante más anchura a estas nubes, así sin miedo. Una cosa así. Y ahora aquí mismo con las teclas del teclado vamos a llevarlo a la derecha para despejar un poco el cielo, que más o menos puede ser una cosa así. Y ahora, para darle un poquito más de luminosidad y modificar aún más estas nubes, así no encontraremos las mismas nubes en ninguna otra composición, vamos a dar clic derecho para voltearlo horizontalmente y esto lo subiremos también hasta arriba. Le podemos dar un poquito más de altura, una cosa así puede valer. Esta capa la ponemos modo de fusión en luz suave, de esta manera le hemos dado más luminosidad y variamos un poco esas nubes. De esta manera también es más difícil que encontremos este mismo cielo en otras composiciones. Vamos a traer ahora de la carpeta de recursos la imagen monte terreno. De momento vamos a dejarlo así mismo. Con la tecla W o desde la barra de herramientas cogemos la herramienta de selección rápida y vamos a seleccionar este cielo. Control mayúsculas I para invertir la selección y añadimos una máscara de capa como máscara de recorte. Nos volvemos a poner en la miniatura de monte terreno y con la misma herramienta de selección rápida vamos a seleccionar esta roca con un poco de cuidado. Podemos coger un poquito más de terreno aquí también. Una cosa así puede valer. Control J y sacamos la roca a esta nueva capa, que de momento la vamos a esconder y nos ponemos en la capa monte terreno. Control T para seleccionarla. Vamos a ponerlo aquí en la esquina de la derecha y presionando mayúsculas la deformamos un poco, llevando esto hasta la izquierda. Así, aunque salga un poquito, no importa. Ahora, como vemos que ha quedado el recorte demasiado recto, vamos a hacer lo siguiente. Nos ponemos sobre la máscara de capa, podemos coger la herramienta lazo y vamos a modificar un poco este monte. Podemos hacer una selección más o menos de esta parte, cerramos la selección, volvemos a coger un pincel normal de bordes suaves, una opacidad de 100, flujo 100 y color negro, y vamos a enmascarar esta parte de esta montaña. Control D para deseleccionar. Ahora, con este mismo pincel, presionando Alt, clic derecho, damos un toque y vamos a arrastrar hacia abajo para darle más dureza al pincel. Lo podemos hacer más pequeño y vamos a disimular un poquito más
este corte. Esto lo hacemos como creamos conveniente, a nuestra manera. El caso es disimular un poco ese corte tan profundo y tan recto que tenía esta montaña. Una cosa así. A esta capa vamos a añadir ahora un ajuste de equilibrio de color. Vamos a darle un tono más cálido, igualarlo un poquito más con esta roca. Lo ponemos el ajuste como máscara de recorte. En los medios tonos vamos a poner los siguientes valores. En cian rojo vamos a darle 17. Y el amarillo azul vamos a darle menos 14. Vamos aquí mismo a las sombras y aquí en azul vamos a darle 14. De esta manera le damos un poquito más de contraste. Vamos a las iluminaciones y vamos a darle un tono más cálido aquí, poniendo menos 10. Una cosa así nos puede valer. Y ahora vamos a continuar con la roca. Vamos a descubrirla. Nos ponemos en la capa de esta roca. Control T para seleccionarla. Vamos a ponerlo ya aquí abajo. Y vamos a aumentar desde aquí su tamaño bastante, hasta que nos dé una altura más o menos. Puede ser una cosa así. Vamos a llevarlo esto hacia la derecha, hacia la izquierda. Presionando mayúsculas Alt le podemos dar un poquito más de anchura. Y vamos a llevarlo más a la derecha. Esto hacerlo a vuestro gusto, más o menos puede ser una cosa así. Ahora sobre esta misma capa vamos a coger la herramienta tampón de clonar. En la muestra que nos ponga capa actual, vamos a hacerlo un poquito más grande, presionando Alt. Vamos a copiar de aquí y vamos a rellenar un poquito más esta parte. Cogemos de distintos sitios para que no quede tan uniforme y rellenamos un poco esta parte. Ahora presionando Control damos un clic sobre la miniatura para seleccionar esta roca. Vamos a selección, modificar, contraer. Vamos a contraer 2 píxeles. Y añadimos una máscara de capa como máscara de recorte. Nos ponemos ahora sobre la máscara de capa de la roca y vamos a coger un pincel de bordes suaves, 100 de opacidad, 100 de flujo. Lo podemos hacer un poquito más grande y vamos a enmascarar un poco esta con color negro. Vamos a enmascarar un poquito esta parte de aquí. Una cosa así. Control J para duplicar esta capa y puestos en la capa de arriba, en la copia, vamos a ir a filtro, otro, paso alto. Con un radio de 2,8 píxeles, de momento nos puede valer. Ok. Y esta capa vamos a ponerla en modo de fusión, luz lineal. De esta manera le damos un poquito más de enfoque y resaltamos más la textura. Para encima de esta roca de la carpeta de recursos vamos a traer la imagen puerta 1. Clic derecho dentro de la selección y la volteamos horizontalmente. Y vamos a reducir un poco su tamaño. Esto de momento vamos a colocarlo, por ejemplo, por aquí mismo. Y a esta capa le añadimos una máscara de capa. Con el mismo pincel que estamos utilizando, una opacidad de 100, flujo 100 y color negro, vamos a enmascarar toda esta parte.
más o menos una cosa así. Control T para seleccionar esta puerta, y ahora presionando control vamos a darle un poquito de perspectiva. Esto lo vamos a bajar por aquí, vamos a subir un poquito más para que quede más horizontal con el suelo, y esto lo vamos a bajar bastante. Más o menos puede ser una cosa así. Esto hacerlo un poco como lo vayáis viendo, pero puede ser una cosa así. A esta capa de la puerta le añadimos ahora un ajuste de curvas. Vamos a igualar un poco el color con la roca como máscara de recorte. Desde aquí vamos a subirle un poquito los negros, así con 17, 18 de momento nos puede valer. Y ahora desde un punto por aquí vamos a oscurecerlo más o menos, que quede un poco más igual con la roca. Siempre lo podremos modificar luego más adelante, lo que creamos conveniente. Vamos al color rojo y desde ese punto vamos a darle un poquito de rojo. Y aquí mismo vamos al azul, y de aquí le bajaremos un poco para darle un poquito, un tono más amarillento. Una cosa así nos puede valer. Siempre lo podremos modificar luego según veamos el resultado final. Ahora, seleccionada esta capa, presionando en mayúsculas vamos hasta la capa de la roca de abajo, estas 4 capas, control G, y este grupo lo renombramos roca. Y al grupo vamos a añadirle un ajuste de brillo contraste como máscara de recorte, y de momento vamos a bajarle el brillo, puede ser a menos 64, de momento lo podemos dejar así, y el contraste vamos a subirlo a 40, así mismo, y ya tenemos la base de nuestra composición. Continuaremos ahora con el monte. Vamos a darle un poco más de interés. Vamos a traer de la carpeta de recursos la imagen muralla. Vamos a agrandar un poquito más su tamaño, más o menos una cosa así, y esto de momento lo vamos a colocar más o menos por aquí. A esta capa le añadimos una máscara de capa, y con un pincel de bordes suaves, una opacidad de 100, flujo 100 y color negro vamos a enmascarar esta parte. Aquí vamos a sacarle incluso esas rocas que tenemos ahí detrás, y vamos a enmascarar esto así un poquito. Aquí también hay unas rocas, las vamos a sacar, una cosa así, y vamos a enmascarar también toda esta parte de aquí. Ahora le daremos unos toques para incrustarla un poquito más en este terreno, en la montaña. Le damos unos toques de una manera irregular, más o menos una cosa así. Control T, vamos a enderezarla un poquito. Vemos que esto queda un poco torcido, vamos a sacarlo un poquito de aquí. De esta manera la enderezamos un poco más. Una cosa así nos puede valer. Le damos algún toque donde creamos conveniente para incrustarlo un poco más en la montaña. Más o menos así. Vamos a añadir una nueva capa encima, la pondremos como máscara de recorte, la señalamos en gris y modo de fusión multiplicar. Vamos a utilizar este color y con el mismo pincel que tenemos, pero vamos a bajar la opacidad al 30, el flujo a 50, lo podemos hacer un poquito más grande. Vamos a darle un poquito de sombra por esta parte, así una cosa muy suave, pero que quede un poquito más en sombra toda esta parte.
Una cosa así puede ser suficiente. Vamos a traer de la carpeta recursos ahora la puerta muralla. Y vamos a reducir un poco su altura, el tamaño. Y vamos a colocarlo de momento por aquí mismo. Le podemos dar más anchura a esta puerta. Y esta capa la vamos a poner modo de fusión en oscurecer. Esto siempre con las flechas del teclado y la herramienta mover. Ajustamos bien su posición y sobre todo a nuestro gusto. Vamos a continuar ahora trayendo la puerta 2. Que esta sí que vamos a reducir mucho su tamaño. Más o menos una cosa así. Y esto lo vamos a colocar aquí mismo. Nos podemos acercar un poco más para hacerlo con más cuidado y con el mismo pincel que tenemos, pero vamos a subir la opacidad y el flujo a 100. A esta capa le añadimos una máscara de capa y con el pincel que tenemos y color negro vamos a enmascarar toda esta parte que nos sobra, dejando únicamente lo que es la puerta. No importa que nos pasemos un poquito, así la incrustamos un poco más también en la roca. Y dejamos toda esta parte bien limpia. Asimismo nos puede valer. Y a esta puerta le vamos a añadir un ajuste de tono saturación. Lo pondremos como máscara de recorte. Vamos a bajarle la saturación bastante. Puede ser así, menos 48 nos puede valer. Y la luminosidad vamos a bajarla bastante también, a menos... Hacia menos 58, suficiente. Y de momento esto asimismo nos puede valer. Antes de continuar me he fijado en un detalle que queda un poco extraño, que es en esta puerta de la muralla. Nos vamos a acercar y vemos que esa parte ha quedado un poco rojiza, que no pinta nada. Ha sido al poner la capa en el modo de fusión oscurecer y ha quedado eso así. Lo vamos a solucionar rápidamente de la siguiente manera. Nos ponemos en la capa puerta muralla y añadimos un ajuste de curvas. Vamos a ponerlo como máscara de recorte y vamos a bajarle la luminosidad tanto como en la salida. Vamos viendo ahí más o menos la sombra que nos hace. Así con 146 nos podrá valer. Nos ponemos sobre la máscara de capa de las curvas, control I para esconderla, para invertirla si no vemos el efecto, y vamos a coger ahora con un pincel de bordes suaves una opacidad de 100, el flujo 100. Nos podemos acercar un poquito más. Con un poco de cuidado vamos a sacar esa sombra por toda esta parte de la puerta. Asimismo yo creo que nos puede valer. Siempre podremos darle un poquito más, un poco menos, a nuestro gusto. Control 0, ajustamos a pantalla. Ahora ya queda esto un poco mejor. Y ahora podemos organizar un poco más este panel. Vamos a seleccionar el grupo roca y el ajuste de brillo contraste, y esto lo vamos a llevar encima del ajuste de tono saturación, así encima de todo. Seleccionamos ahora el tono y saturación, el ajuste, presionando en mayúsculas vamos hasta la capa muralla, control G, y podemos renombrar el grupo muralla. Y podemos hacer lo mismo con las nubes. Vamos a seleccionar las dos capas de nubes, control G,
y renombramos el grupo nubes. Continuaremos ahora añadiendo unas torres, con lo que le daremos más interés a la composición. Encima del grupo nubes vamos a traer de la carpeta de recursos la imagen torre fondo. Creo que con este mismo tamaño nos puede valer. Y esto lo podemos poner más o menos por aquí. Ahora se trata de alejar un poco más, a un fondo más profundo, esta torre. Vamos a hacer lo siguiente: añadimos un ajuste de niveles como máscara de recorte y más o menos vamos a darle estos valores. En nivel de salida de negros vamos a probar con 50 y la salida de la luminosidad 200. Siempre lo podremos modificar un poquito. De momento lo dejamos así. Vamos al rojo y vamos a darle un poquito más a los medios tonos, a los rojos. Así, 120 puede ser suficiente. Iremos a los azules y vamos a bajarle un poco a 0,68 mismo, nos puede valer. Añadimos ahora una nueva capa encima, que la vamos a poner también como máscara de recorte. La señalamos en gris y modo de fusión vamos a ponerla en multiplicar. Vamos a utilizar este color que ya lo hemos utilizado para alguna sombra de la muralla, este color, y con un pincel de bordes suaves, una opacidad de 30, flujo 50, lo podemos hacer un poquito más grande. Vamos a darle, sin exagerar, un poquito de sombra por esta parte. Así, con un poco suficiente. Añadimos una nueva capa como máscara de recorte, la señalamos en naranja y modo de fusión, esta vamos a ponerla en sobreexposición lineal y utilizaremos este otro color. Con el mismo pincel, la misma opacidad y flujo, vamos a darle un poquito de iluminación por esta parte de la torre. Así, también con un poco puede ser suficiente. Añadimos ahora una nueva capa con el mismo color de la sombra, este color. Vamos a coger ahora el pincel rectangular, que lo encontraréis en la carpeta de recursos, este pincel. Vamos a hacerlo mucho más pequeño, una cosa así puede ser, y con 50 de opacidad, 50 de flujo, vamos a pintarle por aquí una ventana. Damos varios toques, una cosa así, y podemos pintarle otra por aquí mismo. Así, añadimos una nueva capa encima y esta la señalamos en azul. Vamos a coger ahora el pincel de niebla con una opacidad de 50, flujo 50, y vamos a poner este color y le damos un poquito de niebla por encima de esta torre. De esa manera también la alejamos un poco más. Así, no hace falta tampoco que sea una cosa exagerada, una cosa así nos puede valer. Seleccionada esta capa, presionando mayúsculas vamos hasta la capa torre fondo, seleccionamos todas, control G y renombramos el grupo torre fondo. Continuaremos ahora colocando un par de torres más en esta montaña. Nos pondremos en el ajuste de equilibrio de color de monte terreno por debajo del grupo muralla
y de la carpeta de recursos vamos a traer la imagen torre. Control J, la duplicamos. Esta de arriba vamos a renombrarla torre 2. Y de momento, bueno, la podemos sacar por aquí y vamos a esconderla. Nos pondremos en la torre. Control T para seleccionarla y vamos a aumentar un poquito su tamaño. Más o menos puede ser una cosa así. Y esto de momento vamos a colocarlo más o menos por aquí. Siempre podremos corregir la posición. Vamos ahora a filtro, enfocar, máscara de enfoque. Con una cantidad de 60, un radio alrededor de 3, 3,5, una cosa así, nos puede valer. Ahora presionando control vamos a dar un clic sobre la miniatura para seleccionarla. Y añadimos una máscara de capa. Seleccionada la máscara de capa, volvemos a filtro, otro, mínimo, un radio de 1 píxel, damos OK. De esta manera suavizamos un poquito los bordes de la torre. Ahora se trata de fundir la torre con el terreno de la montaña. Así que vamos a añadir una nueva capa encima y vamos a coger la herramienta pincel corrector. En muestra podemos poner actual e inferior o todas como queramos. Vamos a poner más o menos un tamaño así y ahora presionando Alt vamos a ir copiando de esta parte del terreno y vamos a ir fundiendo esta torre con el terreno. Vamos eligiendo un poquito las partes que creamos conveniente y vamos rellenando un poquito esto para fundirlo con el terreno. Esto más o menos así como lo vayamos viendo y a nuestro gusto. Vamos a eliminar también esta parte de aquí, esa especie de sombrilla, no sé lo que era. Esto también lo podemos limpiar un poco. Más o menos así nos puede valer. Ahora seleccionamos estas dos capas, torre y esta que hemos añadido últimamente. Control G y renombramos el grupo torre. Añadimos una nueva capa encima que la pondremos como máscara de recorte. La podemos señalar en gris y modo de fusión multiplicar. Vamos a utilizar este color que ya hemos utilizado para alguna sombra, este mismo color, y cogeremos un pincel de bordes suaves, una opacidad de 30, el flujo 50 nos puede valer, y vamos a darle un poquito de sombra por esta parte de la torre. Tampoco tiene que ser exagerada, una cosa así creo que puede ser suficiente. Añadimos ahora una nueva capa como máscara de recorte, la señalamos esta en naranja y modo de fusión vamos a ponerla en sobreexposición lineal. Vamos a utilizar este color para darle un poquito de iluminación. Con este color creo que nos irá bien. Con el mismo pincel, una opacidad de 30, flujo 50 y de una manera bastante suave, sin exagerar mucho la luz, vamos a darle un poquito de iluminación por esta parte de la torre. Así más o menos con un poco nos puede valer. Vamos ahora con la torre 2. Vamos a descubrirla. Control T y vamos a reducir un poco su tamaño. Una cosa así. Esto de momento lo podemos poner por aquí
Lo que vamos a hacer, vamos a estrecharla un poquito más, es sobre todo para diferenciarla más de la primera torre. Vamos a ver una cosa así. Esta capa de la torre 2 damos clic derecho y vamos a rasterizarla. Así la podremos editar. Vamos a coger ahora el pincel corrector con un tamaño que nos entre. Vamos a copiar presionando Alt. Damos un clic, la copiamos y vamos a colocarle esta ventana por aquí mismo. Así. Le añadimos ahora a esta capa una máscara de capa. Vamos a coger un pincel de bordes suaves, una opacidad de 100, flujo 100 y color negro. Vamos a enmascarar esta parte para fundirlo también con el terreno. Así, un poco suficiente. Y lo que vamos a hacer también, vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Vamos a enmascararle esta parte, así la diferenciamos un poco más también de la otra torre, que no nos queden las dos completamente iguales. Podemos hacer lo mismo un poco en toda esta esquina. Así, una cosa así puede ser suficiente. Presionando control vamos a crear una capa debajo. Vamos a señalarla en gris y modo de fusión multiplicar. Vamos a utilizar ahora este color para las sombras. Y con el mismo pincel que tenemos de bordes suaves, vamos a bajar la opacidad a 30, el flujo a 50. Lo podemos hacer un poquito más grande y vamos a darle un poquito de sombra por esta parte de la torre, que no hace falta que sea una cosa muy exagerada. Siempre podremos mover luego la opacidad de la capa, lo que creamos conveniente. Vamos a dejarlo de momento una cosa así. Nos ponemos en la capa torre 2 y añadimos una nueva capa encima. Esta la ponemos como máscara de recorte. Vamos a señalarla también en gris y modo de fusión multiplicar. Con el mismo pincel, el mismo color, vamos a darle un poquito de sombra por esta pared de la torre. Así, un par de toques suficiente. Añadimos una nueva capa como máscara de recorte también. La señalamos en naranja y modo de fusión vamos a ponerla en sobreexponer color. Vamos a poner este color y con el mismo pincel que tenemos, una opacidad de 30, flujo 50, lo podemos hacer un poquito más grande. Vamos a darle un poquito de iluminación por esta parte de la torre, que tampoco hace falta exagerar mucho. Puede ser una cosa así, yo creo que puede ser suficiente. Añadimos una nueva capa. Vamos a poner este color, es el mismo de las sombras, un poquito más oscuro, este color. Y vamos a volver a coger el pincel que ya utilizamos para las ventanas, este pincel rectangular para las ventanas de la primera torre. Una opacidad de 50, flujo 50. Lo podemos hacer un poquito más pequeño, más o menos una cosa así, y vamos a pintarle aquí una puerta. Le damos varios clics, una cosa así. Ahora nos podemos acercar bastante a esta puerta. Vamos a hacer el pincel mucho más pequeño y vamos a pronunciarle un poquito más de sombra en esta parte de la puerta. De esta manera le damos un poco más de profundidad. Lo podemos hacer un poco más pequeño aún.
lo giramos para ponerlo horizontal y vamos a darle también aquí así un par de toques suficiente. Ahora en esta misma capa cogemos la herramienta borrador con una opacidad de 50 flujo 50, vamos a borrarle un poquito la parte de abajo de esta puerta que no quede tan remarcada, una cosa así, control 0 para ajustar a pantalla. Ahora seleccionada esta capa de la puerta, presionando mayúsculas, vamos hasta la capa torre 2, control G y renombramos el grupo torre 2. Y a este grupo le añadimos un ajuste de niveles como máscara de recorte y vamos a bajarle, vamos a ponernos aquí para ver mejor, vamos a bajarle un poquito la salida de los negros para quitarle un poco de contraste, más o menos alrededor de 25 en la salida puede ser suficiente. Esto hacerlo también un poco a vuestro gusto y como lo vayáis viendo. Y ahora ya seleccionado este ajuste de niveles, presionando mayúsculas, vamos hasta el grupo torre, control G y renombramos el grupo torres. Ahora ya para acabar con el paisaje nos vamos a darle un poquito más de luminosidad a toda la imagen. Nos ponemos en el grupo muralla y añadimos una nueva capa encima. La podemos señalar en amarillo, por ejemplo. Vamos a poner este color y vamos a coger este pincel que encontraréis en la carpeta de recursos de luz. Vamos a darle una opacidad de 100 y el flujo también a 100. Vamos a alejar un poco la imagen con las flechas del teclado. Vamos a girarlo un poco, una cosa así. Y más o menos desde aquí, esto lo hacemos a ojo, luego lo podremos ir corrigiendo. Vamos a dar un toque por aquí mismo. Y esta capa, modo de fusión, vamos a ponerla en trama. Control T para seleccionar esta capa. Y lo que haremos es llevarla un poquito, puede ser así hasta el fondo. Una cosa así, de esta manera nos da un poquito más de luminosidad a toda la composición. Antes de completar la escena colocando algún personaje, nos vamos a poner en el brillo contraste del grupo roca y añadimos encima una nueva capa. Como máscara de recorte vamos a señalarla en naranja y modo de fusión sobre exponer color. Podemos utilizar este mismo color, es para darle un poquito de iluminación en esta parte de la roca. Con un pincel suave, una opacidad de 50, flujo 50, vamos a darle un poquito de iluminación por aquí, que se supone que le da un poquito más la luz. Así un toque suave puede ser suficiente. Así mismo. Y ahora sí, vamos a colocar unos personajes que completen la escena. Vamos a comenzar trayendo de la carpeta de recursos la imagen personaje fondo. Clic derecho, vamos a voltearla horizontalmente y vamos a reducir bastante su tamaño. Vamos a ver una cosa así, quizá un poquito más pequeña también, así mismo. Y la vamos a colocar por aquí mismo. Presionando control creamos una capa debajo, la señalamos en gris
y modo de fusión vamos a ponerla en multiplicar. Podemos utilizar este mismo color que hemos utilizado para la torre 2, para la sombra, y con un pincel de bordes suaves vamos a bajar la opacidad a 30, el flujo 50. Nos podemos acercar para hacerlo un poquito más ajustado y vamos a pintarle un poquito de sombra a este personaje, un poquito más fuerte aquí en la base de la túnica, y le damos, puede ser más pequeño el pincel, vamos a darle un poquito de sombra, siempre un poco más suave conforme se va alejando del personaje. Más o menos una cosa así, de momento nos puede valer. Nos ponemos en la capa personaje y añadimos encima una nueva capa. Como máscara de recorte la señalamos en naranja y modo de fusión sobre exponer color. Podemos utilizar ahora este mismo color y con el mismo pincel vamos a darle un poquito más de iluminación por esta parte sobre todo del vestido, de la túnica, una cosa así. Control 0 para ajustar la pantalla. Y ahora traeremos la imagen mujer sentada, que por supuesto vamos a reducir también el tamaño. Más o menos una cosa así, y la podemos colocar aquí mismo. Esto hacerlo a vuestro gusto, lo colocáis donde más os guste, donde prefiráis. A esta capa le añadimos un ajuste de brillo contraste como máscara de recorte y vamos a bajarle el brillo bastante, más o menos menos 105 nos puede valer, y vamos a bajarle también el contraste, más o menos menos 20, menos 21 nos puede valer. Ahora vamos a añadir una capa encima para quitarle esta luz que le da aquí detrás, que no tiene ningún sentido. Añadimos una capa, vamos a ponerla como máscara de recorte con un pincel, una opacidad muy baja. Vamos a presionando vamos a copiar un color del mismo vestido de esta mujer y muy suave vamos a oscurecerle un poquito esta parte. Así, con un poco suficiente. Nos ponemos en la mujer sentada presionando control, creamos una capa debajo, vamos a señalarla en gris y con el mismo color que tenemos vamos a hacerle un poquito de sombra en la parte que se apoya en el suelo, y esta capa también la podemos poner en multiplicar. Así, con un poco suficiente. Y ahora ya por último, encima de todo vamos a traer la imagen personaje, que por supuesto vamos a reducir el tamaño también, más o menos que guarde toda una proporción, una cosa así. Creo que nos puede ser suficiente y lo vamos a colocar aquí mismo. Este personaje lo podemos dejar así mismo, ya que no le da tampoco ninguna luz directa ni nada. Vamos a dejarlo así mismo. Lo único, presionando control, vamos a crear una capa debajo que la señalaremos en gris, y con el mismo pincel suave que estamos utilizando, el mismo color que hemos utilizado para la sombra de esta mujer, vamos a hacerle un poquito de sombra en los pies, sobre todo para que estén más apoyados en el suelo. Hacemos así, un poquito de sombra para que no parezca que está en el aire. Así mismo.
Seleccionamos la capa personaje y vamos a ir presionando mayúsculas hasta la sombra del personaje fondo. Control G y el grupo lo renombramos personajes. Y ya para terminar vamos a añadir un ajuste final, vamos a añadir un mapa de degradado, que utilizaremos este mapa de degradado final 1, que lo encontraréis en la carpeta de recursos. Vamos a ponerlo modo de fusión en luz suave. Y ahora, como nos queda un poco demasiado azulado esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir el degradado, damos un clic aquí y otro clic aquí en este color azul. Damos un clic en color y este color lo vamos a cambiar por este otro. De esa manera le quitamos un poco ese tono azulado que tenía. Y así nos da un poquito más de contraste y más presencia a toda la composición. Y esto ha sido el tutorial. Espero que haya sido de vuestro agrado, que os resulte interesante tanto hacerlo como el resultado final. Muchas gracias a todos por estar aquí y os espero en el próximo tutorial.